Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Fernando. Voy a estar con ustedes como hasta las 8:30, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de preguntas que hayan. No voy a estar hablando de la presentación, ¿verdad? O sea, en una presentación 2 horas, el tema de la presentación lo podemos cubrir posiblemente en menos de una hora, pero estamos dejando todo el espacio necesario para tratar de atender todas las dudas, inquietudes, preguntas que ustedes tengan. Así que la manera en que está estructurada la presentación es que vamos a cubrir un poquito de material, porque este tema es bien amplio y tiene mucho detalle. Vamos a cubrir un poquito de material, recesamos a ver si hay preguntas, continuamos con el material, después tenemos otro brequecito para más preguntas y cuando lleguemos entonces al final de la presentación, pues entonces abrimos nuevamente para contestar sus preguntas. Así que, como dijo Pamela, pueden utilizar el chat, también pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas y, y pues más adelante, pues si es necesario, pues pueden prender su micrófono y hablar. Así que sin más, vamos entonces a comenzar el tema, ¿ok? Déjame ver si hay aquí algo más que quiera. Ok, chévere, vamos para encima. Comencemos diciendo que estamos hablando de la ley conocida como FISMA. FISMA, FSMA, son las siglas de esa ley que se conoce como el Food Safety Modernization Act o el Acta de Modernización en Inocuidad de Alimentos. Esta ley la firmó el presidente Barack Obama allá en el 2011 y es aplicable a FDA y aquellas empresas, industrias, instalaciones que son reguladas por la FDA. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso, pero es importante entender eso ahora porque hay empresas que no están reguladas por la FDA y por lo tanto posiblemente estas regulaciones no les van a estar aplicando. Por ejemplo, si usted está trabajando con carne de res, pues eso es una empresa que típicamente está regulada por la USDA, así que las regulaciones de la FDA pues no le van a estar diciendo nada. ¿Okay? Así que eso es importante aclararlo. Este acta trae muchísimos cambios, ha traído ya 7 leyes, se está trabajando en una 8ª ley y en esta presentación pues parte de la intención es que ustedes conozcan esas leyes que ya se trabajaron, las que se están trabajando, para que puedan entonces determinar cuáles son las que le aplican, cuáles no le aplican, y en términos generales, ¿verdad? ¿Cuáles son las cositas que usted tiene que trabajar para asegurar que está en cumplimiento con las regulaciones de la FDA y con FISMA, ¿no? Parte de los cambios que vienen o que llegaron con FISMA es que antes de FISMA habían algunas áreas que estaban medio grises, que uno no tenía claro de si esto cae en la ley que hay o no cae. Y entonces con FISMA eso, pues mucho de eso se aclara, ¿ok? Así que básicamente eso es lo que hay. Así que con eso vamos entonces a ver un poquito más de qué es lo que está pasando, ¿ok? Primeramente tenemos que entender cuál es la composición de nuestra industria de alimentos. Eh, en nuestra industria de alimentos nosotros tenemos lo que se conoce como servicio de alimentos, que son todas esas empresas que se dedican a preparar alimentos para que el consumidor venga a consumir ese alimento, valga la redundancia, en las próximas horas. ¿Ves? Estamos hablando de cafeterías, restaurantes, food trucks, panaderías, ese tipo de establecimientos donde se prepara el alimento para que la gente lo consuma, entre comillas, ¿verdad? Inmediatamente. También los servicios de catering caen en esta categoría. Estas empresas son reguladas, en el caso de Puerto Rico y en el caso de los estados en Estados Unidos, por el Departamento de Salud. Ustedes saben, aquí en Puerto Rico nos piden la licencia sanitaria, así que esa es salud mirando que las condiciones de la empresa cumplan con ciertos estándares de higiene. Eso está regulado, digamos, bajo o cae bajo salud, pero lo que usa salud
es un documento de la FDA que le llaman el Food Code. Así que, o el Código de Alimentos, que es publicado, como dije, por la FDA, y la intención es eso, dar unas guías de higiene, de limpieza que los servicios de alimentos deberían cumplir. Y eso es lo que se está usando para establecer las regulaciones o los requisitos en los diferentes estados, incluyendo Puerto Rico. En Puerto Rico hay todo un procedimiento, pero como dije, está basado en esas estipulaciones del Código de Alimentos. Así que eso es servicio de alimentos. Aparte de servicio de alimentos, tenemos lo que se llama producción o producción primaria, que son las actividades a nivel de finca, sea tanto finca de producción de plantas o sea de animales. ¿Ok? Todo eso está regulado por USDA, por lo menos hasta el día de hoy, o por lo menos hasta antes de FISMA. Y también tenemos entonces las actividades de manufactura. Y en manufactura, pues hay parte de las empresas de manufactura que están reguladas también por la USDA. Específicamente, vamos a hablar de productos que están basados en carne, que entiéndase por carne, res, cerdo, oveja, cabra o equino, aves, pollo, pavo, pato, ganso, guinea, paloma, etcétera, y productos de huevo y pescados o productos de pescado, pero solamente aquellos pescados que caen en una clasificación conocida como siluriformes. Siluriformes son lo que nosotros conocemos como los tipos peces gato, ¿verdad? El tipo pez gato y sus variaciones, pues es lo que se conoce como siluriformes, y esos están regulados por USDA. Cualquier otro pescado, vamos a decirlo ahora, está regulado por FDA. Aparte de la manufactura regulada por USDA, está también la manufactura regulada por TTB. TTB es el Buró de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, y ellos básicamente trabajan con todo lo que sean productos que contienen alcohol, en términos generales, pues las bebidas alcohólicas de sus diferentes versiones. Finalmente, pues tenemos la manufactura de todos los demás alimentos que caen bajo la jurisdicción de FDA. Se estima que aproximadamente el 75% de todos los alimentos que están en el mercado pues están regulados por FDA porque caen en esta categoría. Así que como pueden ver, ya podemos decir que si hay una regulación que afecta cómo la FDA está haciendo negocio, pues ya usted sabe que esto es una regulación que va a tener mucho impacto en nuestra industria porque FDA regula aproximadamente el 75% de los alimentos. Dicho eso, también debo de mencionar que TTB en realidad no tiene unas regulaciones específicas como decir buenas prácticas de manufactura ni nada de ese tipo de cosas para los productos que ellos regulan. Ellos sencillamente están enfocados en la parte de que es alcohol, de que hay que regular los alimentos o las bebidas que contienen alcohol. Así que descansan en todo lo que sea inocuidad del alimento en las regulaciones de FDA. Así que aunque en teoría cae bajo la jurisdicción de TTB, en la práctica la expectativa es que tú cumplas con por lo menos las buenas prácticas que establece FDA. Y en la parte de USDA, pues USDA, aunque tiene, o el Departamento de Agricultura Federal, pues tiene sus propias regulaciones, pero muchas de esas regulaciones, por no decir todas, ¿verdad? Las que aplican a manufactura, muchas de esas regulaciones son bien consonas con lo que está haciendo FDA hoy día. Así que en realidad, aunque estas regulaciones que vamos a estar mirando solamente aplican a FDA, pues en realidad la industria está bastante alineada independientemente de cuál sea la agencia que le está regulando en su empresa. Ok, así que entendiendo cómo es que se divide la industria, entendamos ahora o tratemos de explicar ahora por qué es que es necesario hacer un cambio a las leyes de regulación de los alimentos. Así que vamos un poquito hacia atrás. Recuerde que esto es una ley que se firmó en el 2011. Así que obviamente antes del 2011 tenía que haber estado sucediendo unas cosas y tenemos que situarnos ahí, ¿verdad? En esa época.
Así que habían tres cosas básicamente. En ese momento, FDA lo que tenía era una regulación conocida como las buenas prácticas de manufactura, que le aplicaban a todo el mundo en la industria, ¿verdad? Todas las industrias de alimentos le aplicaban las buenas prácticas de manufactura de manera uniforme. No importa qué tipo de producto usted estuviera trabajando, las buenas prácticas le iban a aplicar. Además de eso, existía HACCP para algunos alimentos. En el caso de FDA, ellos pedían solamente HACCP para los jugos y los purés y para los pescados, ¿verdad? Esa era la única empresa que estaban así reguladas con HACCP. Sin embargo, habían otras regulaciones, por ejemplo, para el agua embotellada había una regulación, para las comidas infantiles había otra regulación, habían regulaciones para alimentos de baja acidez que están enlatados, ¿verdad? En contenedores herméticamente cerrados, etcétera, ¿verdad? Pero así de aplicación general, lo único que había era las buenas prácticas de manufactura. Aún con esas regulaciones, estábamos teniendo lo que se llaman eventos que impactaban a la salud pública. O sea, estamos teniendo brotes de enfermedades de origen alimentario en el cual, como pueden ver en ese mapa que ven ahí, que ven diferentes estados de la nación en diferentes colores o tonalidades de azul, es un ejemplo de un brote que hubo en esa época donde se afectaron una cantidad enorme de personas en la nación. Y como ese, estaban ocurriendo con demasiada frecuencia. Así que no estábamos como industria siendo, digamos, efectivos en evitar eventos de salud pública. Pues entonces el gobierno dice, pues tenemos que hacer algo. Además de eso, allá para recordarán, ¿verdad? El famoso 9/11, allá para el 2001, donde hubo un evento terrorista que afectó las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York. Aparte hubo unos ataques a otras estructuras como el Pentágono, ¿no? Que hubo unos ataques allí. Y entonces eso motivaron el que se generara o estableciera lo que se llama el Acta de Bioterrorismo del 2002. Así que con todo ese panorama, que de hecho les mencioné de los brotes y uno de los detalles es que más o menos en esa época se hizo un estudio que todavía se cita y se considera que está vigente, que determinó que aproximadamente 48 millones de personas en la nación americana nada más se enferman cada año por asuntos que están relacionados a un alimento. Son lo que se llama enfermedades transmitidas por alimentos. Así que 48 millones de personas, pues una cantidad considerable. Y entonces usted tiene un impacto inmenso en la economía de la nación. No solamente por los gastos de atender a las personas enfermas, sino por eh, pérdidas en el trabajo, porque habrá que cubrir a la otra persona o la otra persona faltó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que son factores económicos que se van multiplicando y pues 48 millones de personas se traduce a aproximadamente 10 billones de dólares, billones con B, cada año. De más está decir que de esos 48 millones de personas se estima que algunas 120.000 mueren anualmente, perdón, 120.000 son ingresados a hospitales y de esos aproximadamente 3.000 mueren. Así que, como dije, es un impacto bien grande a la nación. Y con este panorama, entonces el gobierno dice, pues tenemos que hacer algo. Hay que ver qué es lo que está pasando porque no estamos siendo efectivos protegiendo la nación. Tenemos que hacer algo más. Así que cuando se empieza a mirar qué es lo que está sucediendo, se encuentra con que el enfoque que estaba teniendo FDA hasta ese momento era más bien reactivo. Si ocurre un brote, pues, o si ocurre algún problema, que la gente se está enfermando, pues vamos a reaccionar a eso y vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a buscar el alimento que está causando el daño y lo sacamos del mercado, hacemos un recall. Pero lo que se quiere es que en vez de reaccionar a los eventos, nosotros los podamos prevenir. Y para prevenir esos eventos, pues hace falta hacer diferentes cosas, incluyendo tener una visión más completa de todo lo que está pasando en la cadena de suministros. Así que
cuando se entiende esto, pues entonces es que se establece la ley con, con ciertos propósitos específicos. El primero de ellos es prevenir los problemas de inocuidad. Eso lo que significa es que si, para empezar, inocuidad es la capacidad de que el alimento no me cause daño, ¿ok? Así que eso es bien importante. Inocuidad es que el alimento no me cause un daño. Y en términos más generales aún, o más fáciles de entender, inocuidad es la capacidad del alimento de estar libre de contaminación. Y contaminación es cualquier cosa que esté en el alimento que no se supone que esté, ¿ok? Así que fíjese que en esta definición que yo le acabo de dar, cualquier cosa que esté en el alimento y no se supone que esté es contaminación, pero sin embargo le digo, bueno, que no me haga daño. Y que yo podría tener contaminación en el alimento que no me haga daño y eso es bueno, lo podemos dejar pasar. Pues la respuesta es no. Así que en realidad decir que solamente inocuidad es que no me haga daño se queda corto. Inocuidad, cuando pensemos en garantizar la inocuidad del alimento, tenemos que pensar que ese alimento tiene que estar libre de contaminación. Y de nuevo, cualquier cosa que esté en el alimento que no se supone que esté es contaminación. Así que una de las intenciones, de los propósitos de esta ley es prevenir la contaminación del alimento, ¿ok? Prevenir los problemas de inocuidad, prevenir la contaminación del alimento. Y como vamos a ver más adelante, esa contaminación puede ser no intencionada o puede ser intencionada. Y de eso vamos a hablar ya mismito. Así que recuerde, inocuidad es que el alimento está libre de contaminación. Y contaminación es cualquier cosa que está ahí que no se supone que esté. ¿Ok? Un ejemplo, pues, digamos pelo. El producto tiene pelo. Pues porque haya un pelo en el alimento, nadie se va a enfermar. Nadie se va a morir porque tiene un pelo. Sí, quizás le causa un trauma, usted necesita terapia psicológica o alguna cosa así, porque vio un pelo en la comida. Pero la realidad es que aun si usted se comiera ese pelo, el pelo como tal no le va a causar ningún daño. Ahora, otra cosa podría ser que el pelo tenía alguna contaminación microbiana o que tenía alguna contaminación por químico más allá del pelo. Así que el pelo lo que se convierte es en el vector que le trae la contaminación que le causa el daño. Pero el pelo como tal ya es contaminación y no debería estar ahí. ¿Ok? Así que cualquier cosa que está ahí que no se supone que esté es contaminación y FISMA, como le dice ahí en el primer espacio, lo que le está buscando, el propósito es prevenir la contaminación de alimentos, los problemas de inocuidad. El segundo propósito es detectar y responder a problemas. Si hay problemas, antes estábamos reaccionando, hubo problemas, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero ahora vamos a tratar de ser un poquito más proactivos. Vamos a ver, vamos a estar monitoreando más de cerca, de manera tal que si los esfuerzos de prevenir fallaron, pues yo pueda detectar mucho más rápido y poder responder a eso mucho más ágilmente. Y finalmente, trabaja con producto importado. Vamos a asegurar, vamos a garantizar que el producto que estamos trayendo de afuera es tan inocuo como el que estamos trabajando aquí localmente. ¿Okay? Vamos a hablar de todo ese contenido de esa ley en las diferentes regulaciones, porque lo que hizo la FDA es tomar la regulación, interpretar lo que dice la regulación y entonces establecer regulaciones que ejecutan o que implementan los mandatos de esa ley. Es decir, que vamos a ver de qué se trata todo esto. Recuerden, para ser eficiente en esto, hay que mirar la cadena de suministro completa. Si yo solamente voy a la fábrica y miro la fábrica, pues yo solamente voy a ver lo que está pasando ahí. Pero si el problema, que es lo que hemos estado encontrando, el problema no ocurre en la fábrica, sino que ocurrió en un ingrediente antes de que llegara a la fábrica. Si yo no estaba mirando más atrás, pues no lo vi. Y así que llegó ese ingrediente contaminado, yo no sé que está contaminado, lo utilizo, así lo paso hacia el frente y lo próximo que tenemos es un problema de salud pública. Así que para ser
eficientes en la implementación del mandato de FISMA, tenemos que asegurarnos que estamos mirando la cadena de suministro completa, desde la finca y los insumos de la finca a través del transporte a la manufactura, las unidades de manufactura, sea manufactura de alimento para animales o alimento para humanos, de nuevo al transporte y de ahí al punto de venta, incluyendo la parte de las importaciones. Bien, entonces, cuando FISMA, o perdón, FDA se sienta a implementar los diferentes aspectos de la ley, pues entonces surgen estas 7 regulaciones primeras que están aquí, que ya están en efecto, y esta octava, que es la que se está trabajando ahora mismo. Así que ya tenemos 7 regulaciones, 5 de ellas cubren diferentes jugadores de la cadena de alimentos. Tenemos una regulación para prevenir lo que se llama la contaminación intencionada y tenemos una séptima regulación para establecer una estructura que pueda llevar a cabo auditorías de inocuidad de alimentos. Y de todo eso vamos a estar hablando. Lo próximo que vamos a ver es las diferentes regulaciones. Ya próximamente vamos a empezar con eso. Y esta que está aquí abajo es la nueva regulación que se está trabajando ahora mismo. Esa está en borrador y está atendiendo el último de los mandatos que trajo FISMA. Se estaba sin atender todavía. No se había atendido en parte porque FDA y las diferentes agencias entienden que la trazabilidad es algo que cuesta a las empresas. Y entonces, para específicamente para las personas que son o las empresas que son pequeñas, pues podría requerir una serie de inversiones que serían demasiado onerosas y que por lo tanto podrían sacar a esos jugadores del mercado. Así que ante eso estaban las cosas como que pues, inciertas de qué es lo que vamos a estar haciendo, pero ya se está definiendo, ya está en borrador y vamos a ver próximamente un poquito más de detalle. Ok, así que pensando nuevamente en esa gráfica que vimos y el contenido de la cadena de suministros o la cadena, lo que llaman el supply chain, pues vemos ahora que cada uno de esos componentes tiene una regulación asociada. Así que ahora FISMA no solamente está mirando lo que sucede en las fábricas, sino que tiene unos brazos, digamos, más largos y tiene unos ojos más amplios y va a estar mirando la cadena de suministros de manera completa, de manera integrada. ¿Sí? Bien, entonces, cuando los muchachos de World Central Kitchen se acercaron a mí para este taller, me hablaron de que parte de la audiencia posiblemente habían pescadores o personas que trabajan con pescado. Pues vamos a ver qué tiene FISMA para el asunto del pescado. Primero, debemos decir que el pescado tiene su propia regulación. Hay una regulación que está aquí, dice 21 CFR 123. Le voy a explicar en un minuto lo que significa esto. Pero esta regulación aplica a las empresas que trabajan pescado y productos de pescadería. Y ahí está la definición de pescado: animales de vida acuática y los huevos de esos animales, sean de agua fresca o salada, que no sean aves o mamíferos y que se utilicen para consumo humano. Así que si estamos hablando de que tu producto cae en esa definición, pues esa ley te aplica, ¿ok? Entonces, quiero tomar este minutito para explicar ese asunto que dice ahí 21 CFR 123. Todas las regulaciones del gobierno federal están en lo que se llama el Código de Regulaciones Federales. El Código de Regulaciones Federales es como si fuese, digamos, una enciclopedia que contiene todas las diferentes regulaciones de las diferentes agencias, del presidente para abajo, todo el mundo. En el caso de la FDA, ellos tienen lo que se llama el título 21 o el volumen 21 de esa enciclopedia. Así que cuando usted vea cualquier sitio, como por ejemplo en estas regulaciones que vimos aquí,
y todas empiezan con 21 CFR, pues le está diciendo que esas son regulaciones de la FDA. Y que en este caso estamos diciendo que la regulación 123 de la FDA es la que atiende los requisitos para el pescado y los productos de pescadería que están cubiertos por FDA. Recuerde que los productos de pescado y los siluriformes, que son los peces gatos, caen bajo USDA. Todos los demás pescados y productos de pescadería caen bajo FDA. Entonces, bajo esta ley, pues entonces hay unos requisitos en particular que le llaman a tener, obviamente, a tener sus buenas prácticas, a tener su plan HACCP para atender los asuntos de inocuidad que estén asociados a sus productos. En el caso de Puerto Rico, eh, porque el detalle es que, perdónenme, el detalle es que esta ley de la FDA aplica solamente para la fábrica, pero no le aplica a los pescadores. Así que si usted es pescador o tiene una villa pesquera o alguna cosa como esa, pues sepa que esa ley no le aplica. Esas no caen bajo la regulación de la FDA. En la FDA solamente está mirando el procesamiento de estos productos a nivel de manufactura. Así que para los pescadores, lo que en realidad les aplica es la ley 278 de 1998, según enmendada, conocida como la Ley de Pescadería de Puerto Rico. Según esa ley, le corresponde al Departamento de Recursos Naturales atender lo que se llama las actividades de pesca en Puerto Rico. Y los que son pescadores, pues saben que esa ley lo que en realidad hace es que otorga permisos y trabaja con todo lo que tenga que ver con la permisología para poder establecerse como pescador o tener una villa pesquera, etcétera, etcétera. Pero nada tiene que ver con los asuntos de inocuidad que puedan estar envueltos en el pescado o el procesamiento del pescado a nivel de barco o a nivel de villa pesquera. Además de eso, todo lo que tenga que ver con acuacultura, que sea el cultivo de peces o cualquier otro animal acuático en agua fresca, que no sea en mar, etcétera, sino que es en estanques controlados, todo eso cae bajo el Departamento de Agricultura. Y de la misma manera, pues ellos tampoco tienen unas regulaciones que le apliquen en términos de la inocuidad. Así que sepa que FISMA, en términos de pescado, no hace mucho más por ustedes, más allá de decir, bueno, pues te tocan las buenas prácticas y lo que sea que diga las buenas prácticas te aplica. El resto de las cosas, pues en realidad tienes que regir por lo que diga 123 y eso es estrictamente para manufactura. Y que para los pescadores, pues lo lamento, aquí no hay mucho, FISMA no tiene muchas noticias para ustedes. No sé si eso es bueno o malo, pero ahí vamos. Ok, vamos a pausar aquí un momentito a ver si tiene alguna pregunta para continuar. Dudas, preguntas, este es el momento. Damos un profe. Hola, profe. Ah, Creo que no tenemos ninguna pregunta. Déjame ver si alguien tiene preguntas. Ahora es el momento que las puedan contestar. veo a Lourdes Pérez que me dice saludos desde Lares, saludos Lourdes, qué bueno estar aquí, qué bueno estar aquí. Te sigo de cerca con tus logros, me alegran mucho. Si alguien tiene alguna preguntita, pues aprovechen ahora para compartirla. Si no, creo que podemos continuar, profe. Si no, pues continuamos, muy bien, chévere. Ok, pues entonces vamos a entrar ahora a ver las diferentes regulaciones. Pero hay un par de detalles que debemos tener en mente cuando estemos trabajando con estas regulaciones. Lo primero es que prácticamente todas ellas incluyen lo que se llama una exención para empresas cualificadas. ¿Qué hace que tú seas o que tu empresa sea una empresa cualificada? Pues va a depender según la ley. Típicamente eso está basado en el promedio de ingresos anuales, un promedio de 3 años, o la cantidad de empleados. Como dije, depende de las diferentes leyes.
pero típicamente estas exenciones le aplican a empresas bien pequeñas o empresas pequeñas. Así que mientras veamos la regulación, pues yo le voy a ir diciendo, ¿verdad? Para a quién le aplica y a quién no le aplica. Pero sepa que si en la regulación que a usted le aplique encuentra que la exención de empresa cualificada también le aplica, pues sepa que usted tiene que solicitarla. Esto no es automático. Usted tiene que solicitarla y obviamente tiene que tener la evidencia para respaldar que su empresa es exenta, es una empresa cualificada. Y lo otro que debe saber es que si por alguna razón usted pierde esa exención, que sí es posible que la pierda en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, pues entonces le aplica todo el peso de la ley y usted tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos. Bien, así que ya sabe, un detallito, las empresas cualificadas. El otro detalle es que FDA requiere a gran mayoría de las empresas que ellos están regulando que se registren. Específicamente esto es más para las empresas de manufactura. No aplica a fincas y tampoco aplica a barcos pesqueros. Típicamente empresas de manufactura o almacenes que están almacenando alimentos, etcétera, ¿verdad? De distribución de alimentos, pues usted tiene que registrarse. Y eso se hace en la página de internet de la FDA. Tiene que hacer un registro inicial y entonces cada 2 años se renueva ese registro. El proceso de registro es bien sencillo, bien fácil. Como le digo, usted está en la página de la FDA y el lugar correcto, exacto, lo consigue utilizando su buscador favorito con ese término que está ahí, ¿verdad? Usted escribe FDA Facility Registration y le va a salir una página, entre las opciones, le va a salir un enlace de la FDA que tiene ese título que está ahí, Registration of Food Facilities and Other Submissions. Y ahí entonces usted puede ir a esa página y allí tiene toda la información de lo que usted tiene que hacer, incluyendo una guía. FDA tiene muchas guías de la misma manera que USDA para ayudarle a realizar las tareas que ellos le están pidiendo que tienen que realizar. Y en el caso del registro de su empresa o la registración de su empresa, pues hay una guía que le explica exactamente paso por paso que usted tiene que hacer. Un proceso bien sencillo. Lo que le pide ahí solamente es información general de quién es la persona a cargo de la empresa, cuál es el nombre de la empresa, direcciones, número de contacto, etcétera, etcétera, qué tipo de producto está haciendo. Y creo que le pregunta un poquito sobre la cantidad de ventas que usted tiene, ¿verdad? Simplemente eso es para saber si deben esperar que usted solicite una extensión o no. Eh, Ok, por ahí salió una pregunta, ¿recibiremos la presentación? Entiendo que sí, que World Central Kitchen la va a tener disponible. Pamela, ¿tú le puedes contestar eso? Me parece que Pamela salió, pero en fin. Pero sí, la presentación está disponible y posiblemente se la van a estar haciendo llegar. Pamela, dime. Acá estamos, discúlpeme. Sí, tenemos preguntas sobre la presentación. Se va a estar enviando la información luego por correo, claro que sí. Y hay dos preguntitas abiertas. No sé si quiere aprovechar y tomarlas ahora o quiere Sí, esperar. seguro, seguro. Dice, ¿dónde podemos encontrar en línea o en internet estos recursos para estarnos actualizando? Pues mira, te voy a contestar bien fácil. Em, Hay una página de internet que te voy a escribir aquí en el chat, www.ecfr.gov. Ahí está en el chat, esa página de internet. Si ustedes la buscan, lo que le sale es una pantalla donde te pide cuáles son las regulaciones que tú quieres. Así que si ahí tú abres en la pantallita que hay, ¿verdad? El menú que hay, buscas el título 21, que te dice que es de FDA, te va a llevar a una pantalla que tiene una tablita. Y en esa tablita tiene muchos números o rangos de números.
Así que, por ejemplo, esta que está en la pantalla dice 21 CFR1, pues si tú vas a ese lugar y escoges el número 1, pues buscas la subparte H y ahí te habla de esta regulación en particular. Así que mientras yo les vaya hablando de las diferentes regulaciones, de nuevo, ustedes van a tener las presentaciones, así que pueden tener exactamente el número de la regulación que le aplica, porque no todas le van a aplicar, pero pueden entonces tomar nota de las que sí le aplica y ahí entonces pueden ir y ver todos los detalles específicos de la regulación. Además de eso, para la mayoría de todos estos adiestramientos, perdón, de estas regulaciones, hay adiestramientos que si no lo ha tomado, pues es bueno que busque a alguien que le ofrezca el adiestramiento. Nosotros ofrecemos algunos de ellos aquí en el recinto, pero hay otras personas también y muchos de estos eh, adiestramientos tienen un currículo estandarizado, así que no importa con quién usted lo tome, pues el contenido va a ser el mismo. Y ahí entonces pues se mantiene actualizado con lo que hay. Entonces aquí me pregunta Marcelino, quiero trabajar un producto para harina, ¿qué regulación requiere? Vamos a contestar eso un poquito más adelante, Marcelino. Aguanta tu pregunta, vamos a dejarla por ahí. Y si más adelante todavía tienes la duda, la atendemos más directamente. Ginés nos pregunta, ¿cuándo indica que la registración, cuando indica que la registración no aplica a fincas, incluye aquellas que solo empacan el cilantrillo que producen? En términos generales, en ninguna finca requiere registro con la FDA, a menos que la finca esté envuelta en lo que se llaman actividades de manufactura. Si ese cilantrillo sencillamente tú lo cosechaste y lo empacaste, o sea, que lo echaste en una bolsita o en un clamshell o alguna cosa como esa, eso no se considera que estás procesándolo, simplemente estás empacándolo. Eso, hay, ¿verdad? Hay una línea bien fina ahí, pero no se considera que que lo estás procesando más. Si tú me dijeras ahora, tú lo cosechaste y ahora ese cilantrillo tú lo picaste en pedacitos o lo moliste y lo echaste en un pote, pues ahora ya estás haciendo otro tipo de actividades más allá que simplemente cosechar y empacar tu producto. Y en ese caso, ya entonces se considera que es una finca tipo mixta y las fincas tipo mixta en realidad están envueltas en operaciones de manufactura y requieren registro. Pero una finca que solamente cosecha el producto, pues eso no requiere registro. Ok, tremendo. Chévere. Pues entonces vamos a continuar aquí. Así que ya le dije, antes de empezar las regulaciones, recuerde, hay lo que se llaman las empresas cualificadas, que si su empresa es una empresa cualificada, usted puede solicitar exención. Van a haber posiblemente unos requisitos modificados. Siempre usted tiene que hacer algo, pero son unos requisitos modificados. Y lo otro es que si usted está en empresas de manufactura, de procesamiento, de almacén, usted tiene que registrar su empresa. De nuevo, esto no aplica a fincas. Bien, pues entonces vamos a ver las regulaciones y vamos a comenzar con la que le aplica a las fincas, precisamente, que 21 CFR 112 es lo que le llaman el Produce Safety Rule. El Produce Safety Rule es la regulación que le aplica a la finca. Es como decir las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? USDA tiene unas buenas prácticas agrícolas, pues para las fincas que caen bajo la jurisdicción de FDA, que no son todas, vamos a ver ya mismo cuáles, pues la regulación que le aplica es esta. Así que, ¿a quién le aplica? Pues mira, aquí te dice, a aquellas fincas que producen productos que típicamente se consume sin procesar. Por ejemplo, yo proceso China, pues la China, la mayoría de la gente se la come sin procesar. O sea, no es que yo la compré para hacer jugo. No, yo compré la China para comerme la China así. ¿Verdad? La pelé y me la comí. Así que ese tipo de producto que se consume sin procesar, pues cae bajo la jurisdicción de esta regulación. Cilantrillo. El cilantrillo, pues usted podría decir, bueno, el cilantrillo, eso se utiliza para hacer sofrito y el sofrito en realidad se usa para cocinar. Pero también hay gente que agarra el cilantrillo y se lo echa a la ensalada.
pues sí, y se lo mezcla con el resto de la lechuga y se lo come así. Pues entonces, pues el cilantrillo se consume sin procesar y por lo tanto cae aquí. Y eso, aunque le parezca absurdo, también le pasa a los plátanos. El plátano, pues, ¿quién se come un tostón crudo? Pues nadie en realidad, pero el detalle es que el plátano madura y hay gente que el plátano maduro se lo come crudo, igual que si fuese un guineo, lo pela y se lo come. Y ante esa posibilidad de que el plátano vaya al mercado y se madure y alguien se lo vaya a comer, pues entonces el plátano también está incluido en la regulación. Entonces, ¿qué cosas no se incluyen? Bueno, pues por ejemplo, ñame, yautía, pues eso nadie se lo come crudo. Eso hay que lavarlo, hay que pelarlo, hay que cocinarlo para poder comérselo. Así que cosas como el ñame, la yuca, la yautía, pues esos no caen bajo la regulación. Recuerde, estamos hablando de productos que se consumen sin procesar, sin más proceso. Ok, entonces me dice, le aplica si lo estás produciendo, cosechando, empacando o almacenando, ¿verdad? En vez de I debe decir O. Y también aplica a fincas que hacen lo que llaman, ¿verdad? Las fincas de tipo mixta, que también, además de ser actividades agrícolas, tienen actividades de manufactura. Así que siempre y cuando estén trabajando en la finca, se trabaje con productos que se consumen sin procesar, a usted le aplica esta regulación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una finca donde yo produzco, digamos, yuca, pero también produzco lechuga, pues como produzco lechuga, pues la regulación me aplica, ¿bien? Así que me aplica a la finca, no es a la lechuga que le aplica a la finca. Usted tiene que asegurarse que todas las actividades de su finca cumplen con lo que me está pidiendo la regulación. Claro, no le aplica a la yuca o lo que sea que dije que se consumen cocinadas, ¿verdad? A ese producto per se no le aplica, pero las actividades que usted está ejecutando con la yuca, usted tiene que garantizar que de ninguna manera contaminan el resto de los productos. Así que usted tiene que implementar la ley en toda su finca, ¿ok? Así que de nuevo, ¿a quién no le aplica esto? Pues a lo que se llama producto agrícola crudo, que es todo aquel producto que hay que cocinarlo, procesarlo de alguna manera antes de consumirlo, como el ejemplo que ya les dije. Entonces, la empresa cualificada en este caso es una finca con promedio de venta menor de 25,000 al año. Pero una finca con promedio de venta, no estoy hablando de ganancias, venta de 25,000 al año, pues en realidad usted apenas está sobreviviendo. Así que prácticamente cualquier operación de finca donde usted tiene una actividad rentable, pues muy posiblemente está sobre ese nivel. Pero ya usted sabe, ahí usted tiene ese numerito y usted tiene que asegurarse que cuadra o que coteja si usted cumple o no cumple. Ahora, déjenme aprovechar este momento para explicarle bien ese detalle. Dice, promedio de ventas. El promedio en todas estas regulaciones siempre se establece de 3 años, es un promedio de 3 años. Ahora estamos en el 2021, así que para el número que usted va a reportar, si tuviera que reportarlo hoy en el 2021, usted va a usar el promedio de los 3 años anteriores. O sea, va a usar 2018, 2019 y 2020. El promedio de ventas, el promedio. De nuevo, si yo tuve un año bueno en esos tres, pues que excedí de 25,000, pues eso no implica inmediatamente que me quede fuera de la ley. Lo que tengo que buscar es el promedio. O sea que si, por ejemplo, yo tuve un año de 24, otro de 24 y uno de 26, pues en promedio eso todavía no me llega a 25, me queda un poquito por debajo. Así que pues en promedio estoy bien y me aplica la exención y por lo tanto puedo solicitar ser eximido de algunos de los requisitos de la ley. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos de esta ley? Pues mira, en términos generales, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en todos los requisitos exactos de qué es lo que hay, pero en términos generales, esta ley tiene requisitos para la calidad del agua y en los muestreos que hay que hacerle al agua.
tiene requisitos para los mejoradores biológicos que se aplican al suelo, las compostas y todo ese tipo de cosas, porque te tiene que asegurar que no estar añadiendo con la composta un montón de bacterias patógenas que entonces vayan a causar enfermedades. A los germinados, todo lo que son germinados requiere unas pruebas adicionales para asegurar que está libre de patógenos. La presencia de animales en los predios está regulado también. Nada de animales domésticos y los animales pues silvestres, salvajes. Usted tiene que asegurar exclusión, lo que se llama exclusión. Usted tiene que poner mallas o tomar las medidas necesarias para asegurar que los animales quedan fuera. Y si usted lo que tiene son unas cuerdas de terreno al aire libre, pues no hay manera de que usted diga, oh, yo le voy a poner unas mallas a todos estos predios porque sería ridículo, ¿verdad? Así que en el caso de espacios abiertos, la regulación lo que le pide no es que usted agarre la escopeta más cercana y mate a todos los animales. Eso no es. Lo que se está pidiendo es que usted se asegure de que está monitoreando la actividad de animales en su finca y obviamente que tome las medidas adecuadas para tratar de mantener esos animales afuera, poner verja o lo que sea que es adecuado. Eh, Tiene también requisitos para el adiestramiento, la salud y la higiene de los empleados, las condiciones de limpieza y saneamiento que deben tener las herramientas, equipos y estructuras que se utilicen. Las estructuras tienen que estar limpias, los almacenes. O sea, yo he ido a fincas donde usted lo que encuentra es el montón de tierra por todos lados. Y pues, ¿qué espera, Fernando? ¿Estás en una finca? Pues está bien, lo que yo espere no en realidad no es importante, lo que la ley espera es lo que es importante. Y sepa que el producto agrícola cubierto bajo esta ley que esté en contacto con el suelo, ya usted no lo puede cosechar. Así que es importante entender eso, o sea que si el alimento fue al suelo o el suelo fue al alimento, es igual de malo. Su producto está contaminado y usted no lo puede introducir al mercado. Y el último detalle aquí, igual que lo vamos a ver en todas las demás regulaciones, es que usted tiene que tener procedimientos escritos y tiene que tener registros. Los procedimientos son las instrucciones de las actividades rutinarias repetitivas que se realizan en su empresa. Cómo se cosecha, cómo se limpia, cómo se lava, cómo se da mantenimiento a los equipos. Todo ese tipo de actividades deben estar documentadas. Y registros son aquellos formularios donde usted está apuntando lo que sea que sucedió en su empresa. Quién le aplicó el químico, cuál fue la concentración del químico, cuál es el químico que le aplicaron, en qué fecha se aplicó, cuál es la dosis, todo ese tipo de cosas. Y si usted tiene hidropónicos, el pH del agua, las medidas que sea que hizo, los químicos que se añadieron, cuándo se cosechó, quién cosechó, todo ese tipo de detalles, pues usted los captura en registros, ¿ok? Y hay unos requisitos para los registros, así que es bien importante que usted se oriente bien en cuanto a si esta regulación o la regulación que le aplique, si usted se oriente bien cuáles son los detalles que hay en la regulación, porque cada una de las regulaciones tiene mucho detalle, ¿verdad? Que si lo fuéramos a cubrir aquí necesitaríamos varios días. De hecho, ese adiestramiento de la ley de 112 toma 2 días enteros, 16 horas. Esta es la regulación de buenas prácticas de manufactura. De cariño le llaman la de los controles preventivos. Antes existía una ley en 110 que se llamaba Buenas Prácticas de Manufactura. Así que esa ley en 110 le añadieron unos detalles adicionales y ahora la pusieron en 117 y se llama Buenas Prácticas de Manufactura actuales y controles preventivos basados en riesgos para alimento humano. Y tiene este apellido de alimento humano porque vamos a ver en unos minutos que hay una ley prácticamente igual que esta, pero es para alimentos de animales, para el alimento que se vaya a darle a los animales. Así que esta es la que le aplica a las actividades de manufactura. Si usted está en una operación de manufactura, esta es la ley que le aplica. ¿Okay? Así que si quieres trabajar un producto de harina y lo que estás haciendo en manufactura, ya tú sabes cuál es la regulación que te aplica, es esta. Entonces, ¿a quién no le aplica o quién está exento de esto?
Pues si tu empresa está bajo la jurisdicción de USDA, que quiere decir que estamos hablando de cerdo, res, todo ese tipo de cosas que ya dijimos ahorita, siluriformes, productos de huevo, todo ese tipo de cosas, eso es USDA, pues obviamente no te aplica porque te aplica lo que diga USDA, que tiene sus propias regulaciones. Si hay una ley de FDA que cubre la operación en la que tú estás, como por ejemplo tenemos para el jugo o para los pescados, pues tú te vas ahí con esa regulación. ¿Bien? Y ahí hay que ponerle un asterisco, porque aunque tengas tu propia regulación para eso, la parte de buenas prácticas de esta ley, recuerda que esta ley es buenas prácticas y controles preventivos, pues la parte de buenas prácticas, como quiera, te aplica. En cualquier empresa tienes que tener buenas prácticas. Así que si hay una ley que te aplica, pues ya tú sabes que hay la parte de lo que sea los controles preventivos, tú lo vas a atender con aquella ley, pero las buenas prácticas siempre te van a aplicar. Y de nuevo, las empresas cualificadas, que en este caso son aquellas que tienen el promedio de ventas menor a los $500,000, menor a los $500,000. Entonces, eh, en este caso de esta ley hay unos requisitos adicionales, aparte de que sean $500,000, y quiero mencionárselos porque aunque quizás algunos de ellos no nos aplican, pero en fin, es bueno que usted lo sepa, que sepa toda la historia. Para que ustedes se consideren empresa cualificada, de nuevo, el promedio de 3 años, promedio de ventas, tiene que ser menor a $500,000. El otro detalle es que la mayoría de esas $500,000, o la mayoría de esas, digamos no la mayoría, más del 50% de esas ventas tienen que hacerse o directamente al consumidor o a algunas empresas que van a vender directo al consumidor. ¿Ok? Así que si por ejemplo yo tengo mi fábrica de lo que sea, de pan, y yo le vendo directo al supermercado y el supermercado se lo vende a la gente, pues entonces eso se consideraría que cae bajo este asunto de que le estoy vendiendo directo al consumidor. Y obviamente si yo tengo una panadería, una fábrica de pan, y tengo allí mismo una tiendita, como digamos hace Holsung, o la tiendita de Pepín, que Pepín manufactura, inmediatamente hay una tiendita allí que donde lo venden directo al consumidor, pues esas ventas caerían bajo ese renglón de que la mayoría, ¿verdad? De la cantidad de las ventas que estoy haciendo directo al consumidor. Y el otro detalle es que esos consumidores a los que le estás vendiendo directamente deben estar dentro de un círculo con radio de 275 millas. En Puerto Rico eso no tiene mucho sentido porque usted se para en cualquier lado de esta hermosa isla y corre 275 millas y hace rato se le mojaron los pies en el mar, ¿verdad? Pero en otras jurisdicciones, pues esto tiene sentido. Así que es importante, ¿verdad? Que usted tenga el detalle. Aplica la confección de mermelada, eso es correcto. Esta es la que te aplica para la confección de mermelada, Sandy. En caso de una crianza de conejo, fíjate, conejo no cae bajo USDA, conejo cae bajo FDA, y no hay una regulación de FDA que tenga que ver específico con cosas de carne, excepto lo que tiene que ver específicamente con pescado. Por lo tanto, de momento, en realidad la que te aplica es esta, pero de momento vamos a decir que esta es la que te aplica. Ok, tremendo. Seguimos entonces. ¿Qué me pide aquí? La regulación de las buenas prácticas de los controles preventivos tiene muchos requisitos. Todo lo que son buenas prácticas, que ahí aparece una línea bien fácil, pero eso incluye todo lo que tiene que ver con limpieza, sanitización, personal, adiestramiento, higiene, la vestimenta que se utiliza, la construcción y el mantenimiento de la planta y los predios, el diseño, mantenimiento, calibración de los equipos y los instrumentos, los controles de procesamiento, el almacén. Hay un montón de cosas que están incluidas en esas 4 palabras, buenas prácticas de manufactura. Además de eso, esta ley pide o exige que ustedes tengan un plan de inocuidad basado en riesgo. O sea, que usted tiene que evaluar su proceso de manufactura, determinar cuáles son los peligros y
para cada uno de esos peligros, usted va a detectar cuál es el riesgo, ¿verdad? En el taller de buenas prácticas de manufactura que nosotros damos acá, le explicamos bien chévere para que usted entienda claramente cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo y pueda trabajar este asunto del plan de inocuidad. Tiene que tener controles preventivos, que son las acciones que vamos a estar tomando para minimizar ese riesgo. Tiene que tener además un programa de cadena de suministro o lo que llamamos de suplidores o proveedores aprobados. Tiene que tener un plan de recogido, ¿verdad? De recall. Y además, como ve aquí, procedimientos y registros. Eso no nos escapa, no nos podemos escapar de eso de ninguna manera. ¿Ok? Así que ahí está eso. Esto es buenas prácticas de manufactura, controles preventivos. Como le dije, hay una regulación hermanita de esta, bien similar, casi gemela. Lo único que esta es para alimentos que se va a utilizar en los animales. Fíjense, 21 CFR 507. ¿Ok? Esas son las buenas prácticas de manufactura y controles preventivos para alimentos de animales. Así que es básicamente los mismos requisitos, igualito que la de otra, pero para animales. ¿Verdad? Ahí están los requisitos, que vamos rapidito a movernos. Y la próxima ley tiene que ver con el transporte. Fíjense que vimos fincas, vimos manufactura, pero entre la finca y la manufactura tiene que haber un movimiento de material. Y de nuevo, si nosotros no miramos lo que está pasando en el transporte, pues podría ser que la finca hizo un trabajo hermoso, la manufactura hizo un trabajo igual de hermoso, y en el camino las cosas se fueron al traste. Así que hay una regulación que aplica a todo lo que sea el transporte sanitario de alimentos, sea para alimentos de humanos o para alimentos de animales. ¿Y a quién le aplica? Pues a las personas o empresas que envían, cargan, reciben y acarrean alimentos para uso en Estados Unidos. En nuestras empresas nosotros no nos dedicamos al transporte. Posiblemente usted tiene a alguien que lo contrata. Pues fabuloso, pero ese camión, ¿quién lo cargó? No, pues esos son mis empleados. Ah, pues esta regulación te aplica. ¿Quién mandó a cargar eso? Porque alguien hizo una venta y preparó una orden de embarque. Pues el que preparó esa orden de embarque, hay unos aspectos de esta ley que le aplican y tiene unos requisitos. Así que si usted está trabajando en la finca y usted está enviando material, pues usted tiene que conocer esto. Si usted está trabajando en manufactura y está enviando material o recibiendo material, porque igual es para el que se está recibiendo, esto le aplica. Así que ya sabe que tiene por lo menos dos regulaciones que tiene que cubrir. ¿Cuándo no me va a cubrir esto? Pues cuando es alimento que pasa por Estados Unidos, pero no es para consumo en Estados Unidos o su territorio, ¿verdad? Si estamos hablando de empresas que son reguladas por USDA o finca, fuera de las que hablamos del Product Safety Rule, finca que de producto crudo o de producto cárnico, pues esas fincas caen bajo USDA, USDA es que se carga de ellos, eso no cae aquí. Por lo tanto, están exentos de esta regulación. Y aquellas empresas, de nuevo, igual que vimos anterior, ventas promedio de 3 años, menos de $500,000, etcétera, etcétera. ¿Okay? Con todos los detalles que le expliqué ya hace un ratito. Así que ya sabe, si tiene duda, pues usted me escribe. Al final de la presentación está mi teléfono aquí, el email, me escribe y le ayudamos con todo lo que sea. Pero ya usted tiene una idea más o menos de si le aplica o no le aplica. ¿Qué me pide esto? Pues mira, esta ley tiene requisitos específicos para el equipo y los vehículos que se utilizan. ¿Qué características tiene que tener? ¿Bajo qué condiciones yo lo puedo usar para una cosa o la otra? También me habla de las operaciones de transporte, de las diferentes actividades que están asociadas más allá de guiar el camión, o todas esas operaciones relacionadas a lo que es el transporte y qué características tienen que tener. Me habla de requisitos de capacitación y, por supuesto, los procedimientos y los registros. Y como le dije, si usted está enviando material, hay unos requisitos aquí. Si usted es el que carga el camión, hay unos requisitos. Si usted es el que descarga el camión, hay unas cosas en la ley que usted tiene que cumplir. Ahora, una de las particularidades de esta ley específica es que permite algo que nosotros hacemos en muchas de las empresas y es pasarle nuestras responsabilidades a alguien más.
Y eso es bien particular de esta ley porque en muchas empresas no se dedican directamente al transporte, a lo que es el acarreo de un lugar a otro. Típicamente eso se contrata, o sea, tiene unos camioneros, unos transportistas que usted contrata y entonces ellos son los que le mueven el material. Pues recuerde, la ley le establece que usted tiene unas responsabilidades. Si usted hace un contrato con alguien más, usted tiene que asegurarse que esas responsabilidades que le dice la ley que usted tiene, usted las pasa en ese contrato. Porque al fin y al cabo, si hay un fallo, la ley va a venir donde usted. Y a menos que usted tenga un contrato que dice, no, espérate, yo eso lo subcontraté y a esto le toca a tal otra persona, pues a usted es que le van a seguir pidiendo cuenta. Así que usted tiene que asegurarse que esos contratos están bien definidos y que cubren todos los requisitos de esta ley, incluyendo los requisitos de capacitación de esas personas que están guiando esos camiones. ¿Ok? Así que ahí tiene eso. Vamos a pausar nuevamente para preguntas. Sí, tenemos aquí una bastante compuesta. Grisela, Dice sí, vamos a ver. Grisela, el agricultor, por ejemplo, cultiva piña, papayas, limas y le vende sus productos a otra finca que empaca o es intermediario. ¿Ha escuchado que le piden a los agricultores cumplir con FISMA? O sea, esa persona, ¿qué le aplicaría? Sí, esa pregunta es bien buena por lo siguiente. Si fuéramos a ser estrictos y basado en la información que yo le di, piña, papaya, todo ese tipo de cosas, se puede comer crudo, ¿verdad? No crudo, sino sin procesar, ¿verdad? Que es la distinción que hace la ley. Pero me lo puedo comer fresco y por lo tanto te aplicaría. Eh, es bueno que tu finca esté cumpliendo, porque si en el día de mañana tú decides, mira, yo no le voy a vender a esa gente, yo voy a vender a otra persona, pues quiero asegurarme que mi finca cumple. Así que es bueno, independientemente de si te aplica o no te aplica, que cumpla. ¿Ok? Dicho eso, las personas que están, ese intermediario, si esa finca también tiene producción, esa parte de que está comprándole a otras fincas y empacándolo en su empresa, ahí se considera ya como que es una finca tipo mixta, porque no solamente está empacando su producto, sino que está trayendo otro material, lo está mezclando con el tuyo, y, o sea, lo está mezclando con el suyo y lo está tirando hacia adelante. Así que Así que desde esa perspectiva, esa empresa, esa finca está haciendo actividades tipo mixta y por lo tanto también le aplicaría 117. A la tuya, lo que le va a aplicar de nuevo es la de Produce Safety Rule. Ahora, hay unas condiciones que la ley te establece que a menos que, o sea, que tú podrías decir, yo soy exento de esto, o sea, no lo tengo que cumplir porque los requisitos de XY de seguridad los va a estar, de inocuidad, los va a estar aplicando el próximo paso. Eso en algunas condiciones te lo permiten. El detalle es que en cosas como esta, eh, piña, papaya, esto es de campo, casi todo esto, pero sí te aplican cosas como los mejoradores al terreno, la calidad de agua, o sea, hay cosas que como quiera te van a aplicar y esta ley es bien sensata, ¿verdad? Tiene muchos detalles que uno dice son majaderías, pero es bien sensato. Tú sigues lo que te pide la ley y en realidad vas a tener una operación aparte de que vas a estar cumpliendo con inocuidad, va a ser una operación mucho más bonita, más fácil de llevar, más agradable, donde vas a tener más control y más visión sobre todo lo que está pasando. Así que eso es lo que hay. Entiendo que te aplicaría, hay datos específicos bajo los que posiblemente podrías solicitar una extensión, pero mi recomendación es que trates de cumplir con ella. Se le hizo una pregunta de seguimiento en relación a esas Sí, excepciones, pero bien, como dice el profe, la sí. recomendación es que quizás Que busque sí, más. sí, yo creo que aún el inspector de la FDA que vaya te va a decir, bueno, pero sería bueno que cumplas como quieras. Así que mi primer acercamiento es sí debe cumplir.
Súper, gracias, profe. Tenemos una pregunta de Gabriel. Gabriel nos habla que está comenzando una manufactura de pastas frescas que incluye manejo de harina y huevos para su producción. ¿Estarán bajo la ley y jurisdicción de USDA, correcto? ¿O se tendría que registrar también con el FDA? La realidad es que no, aunque tiene huevo, no porque tiene huevo cae bajo la jurisdicción de USDA. USDA lo que regula son productos de huevo, donde el huevo es el ingrediente principal. En este caso estamos hablando de productos de harina, donde la harina es el ingrediente principal. Y eso cae bajo la jurisdicción de FDA y tienes que registrarte. De hecho, hay una de las leyes de FDA que tiene, no me acuerdo el número ahora, podríamos buscarlo más adelante, que te da hasta lo que se llaman estándares de identidad para los productos de pasta. Así que es bueno que vayas a esa paginita sfr.gov que les compartí ahorita y busques en las regulaciones de la FDA. eh, Puedo buscarlo ahorita, yo creo que está como por el 160, por ahí. Eso puede ser un buen punto para empezar a buscar. Y ahí vas a encontrar los productos de pasta, productos de pasta. Así que no cae bajo la jurisdicción de FDA. O sea que 100% tendría que orientarse bien con relación a este tipo de ley para Sí, su producción. sí, sí. Ok, tremendo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos por ahora no tenemos preguntas por el chat ni abiertas, así que Chévere. podemos continuar. Ok, pues entonces seguimos. Ya vimos algunas de las regulaciones, vamos a ver las que nos faltan. Tenemos esta es lo que llaman el programa de verificación de suplidores foráneos. Esto es para todo el producto que esté viniendo de afuera. Pero eso hay que ponerle, ¿verdad? Nombre y apellido. Es todo producto que venga de afuera, que no se le va a hacer más nada, sino que sencillamente se va a poner en las góndolas para que la gente lo compre. Si se fijan, hay un montón de excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues aquellos productos que caen bajo otra regulación. Por ejemplo, ahí le dice productos de jugo o pescado que cumple con la otra regulación. Pero es que si usted tiene productos de jugo que está trayendo, esos productos de jugo tienen que cumplir con la otra regulación. Por lo tanto, en realidad ya están cubiertos por otro lado. No es que están exentos y no hay nada que los cubra. Las bebidas alcohólicas porque las atiende TTB. Los productos que atiende USDA porque precisamente los atiende USDA y no son de FDA y no les imponen nada. Así que eh, esos son el tipo de excepciones. Ahora, ¿qué empresas están exentas? Pues aquellas que se dedican a el alimento humano, ¿verdad? Esto no aplica para alimentos de animales y cuyo promedio de venta en alimentos de humanos sea perdón, sí aplica, tengo una nota aquí, sí aplica de alimentos animales, pero es diferente. El requisito para alimentos de humanos es que el promedio de venta, de nuevo, de 3 años, sea de $1.000.000. Si es menos de $1.000.000, 1.000.000 o menos, de hecho, menos de $1.000.000, usted no le aplica esto, usted puede solicitar exención. Pero si es alimento de animales, es $2.5 millones. Así que ahí tiene ese detalle. Si usted está en el negocio de importar productos, pues sepa que esta regulación también le ocupa, ¿verdad? Entonces va a surgir la pregunta, pero ven acá, si lo que pasa es que yo estoy importando el material porque eso es un ingrediente para lo que yo hago en mi operación, pues ahí no te aplica esta regulación porque como dije, esto es para los productos que están entrando al mercado y van directo a las góndolas. ¿Ok? No se les va a hacer ningún otro tipo de proceso. Si usted lo está trayendo de afuera porque usted tiene una operación de reempaque, pues eso no le aplica porque su operación de reempaque cae bajo buenas prácticas con controles preventivos en la 117 y la 117, una de las cosas que tiene es el programa de cadena de suministro donde le pide que sus suplidores usted los tiene que aprobar y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero no necesita cumplir con esto porque con la 117 su programa de suplidores aprobado ya está dándole o estableciendo una serie de controles que son equivalentes a lo que está pasando aquí. Así que de nuevo, esto es para regular o velar todo ese montón de alimentos que ya viene
procesado, preparado, que viene de afuera y que viene directo a las góndolas. Eso es lo que está mirando esta regulación. De nuevo, si usted se dedica a la importación de productos para la venta, sí, para la distribución y venta, esto le aplica. De lo contrario, pues no le aplica. Entonces, ¿qué es lo que le piden? Pues que usted haga análisis de riesgo del productor y del producto y del suplidor. O sea, no solamente del producto que usted está trayendo, sino de quién se lo está vendiendo. Que usted haga verificaciones a ese suplidor. Esas verificaciones podrían ser, por ejemplo, que ese suplidor le envíe registros del producto que usted está importando y usted evalúa esos registros para asegurarse que cumplen con inocuidad. Pero también podría ser que usted le haga auditoría. Usted se montó en el carro, en el barco, en el avión, en lo que sea, fue al otro lado del mundo y le hizo una auditoría a ese suplidor y determinó que cumple con lo que la ley le pediría a las mismas, a las empresas haciendo ese producto aquí. Y por ejemplo, en el caso de las pastas, no, yo no quiero con pastas de Puerto Rico, yo quiero traer pastas frescas de Italia. Ah, pues fabuloso, no hay problema. Tú tienes que asegurarte que tu suplidor de pasta fresca de Italia cumpla con todos los requisitos de la ley que tiene que cumplir el local, el criollo de aquí. Así que ese es el tipo de verificación que se está pidiendo aquí. Y vamos a ver que hay otra ley que vamos a ver ya prontito que facilita el que tú puedas hacer eso. También te pide que tenga establecidas acciones correctivas en caso de que hayan problemas con el producto que estás trayendo o con el suplidor con el que estás trabajando. De nuevo vemos el requisito de procedimientos y registros. No está en ningún sitio escrito, pero irónicamente, pero las agencias reguladoras escritas que si las agencias reguladoras entienden o interpretan que si usted no tiene procedimientos ni registros, pues si usted me dice que hizo X producto, pues son cuentos de camino porque eso no existe en su planta. Y si existe, usted está faltando a su compromiso, porque usted en ningún momento tiene un procedimiento que explica o que dice cómo se hace ese producto en su empresa. Y si usted no lo tiene, pues no, como quien dice, no está autorizado a hacerlo. El último detalle en esta regulación es que todas las empresas, todos los suplidores, tienen que tener un número de identificación única. Típicamente lo que llaman el DUNS number, DUNS. Si usted sabe lo que es eso, pues sabe de qué estoy hablando. Es un número de identificación que tiene, como dije, es único, ¿verdad? Una manera de que la FDA pueda identificar ese suplidor de manera única. Así que esos son requisitos para las importaciones. Entonces, vimos los diferentes, vimos la finca, vimos el transporte, vimos las manufacturas, vimos las importaciones. ¿Qué nos queda? Pues nos queda esto que está aquí. Esto que está aquí es protección contra contaminación intencionada. Adulteración, contaminación es la misma cosa. Las buenas prácticas, sean en la finca o sean en el transporte o sean en la manufactura, lo que atienden es lo que se llama contaminación no intencionada. Ocurrió por descuido, ocurrió por dejadez, pero esta es por mala fe, por intención, es intencionada. De hecho, cuando hablamos de adulteración intencionada, en términos generales se divide en dos tipos. Lo que es sabotaje o terrorismo y lo que es fraude económico. A echarle más agua a la sopa para que rinda más, vendo el plato a peso y me echo más pesos al bolsillo. Eso es fraude. De la misma manera, te digo que es aceite de oliva extra virgen y es aceite de oliva regular y quizás está mezclado con canola y por ahí va, te lo cobré a precio premium, pero en realidad es producto que es de tercera clase. Pues eso es fraude económico, lo que persigue es echarme más chavitos al bolsillo. Lamentablemente, esta regulación no cubre eso, ¿verdad? Hay algunas otras estrategias que se está trabajando con eso, pero aquí lo que se está buscando es aquellos actos de contaminación deliberada que lo que busca es causar daño a la salud pública, sea por terrorismo o sea por sabotaje. Y la diferencia de uno y otro es que se habla de sabotaje cuando es ocasionada, digamos, por empleados descontentos, ¿ok?
Así que eso es una posibilidad que usted siempre tiene que considerar en su empresa. Y esta de adulteración intencionada, si usted tiene un negocio, le aplica, salvo, ¿verdad?, que sean estas excepciones que están aquí. A las fincas no le aplica, a empresas con promedio de venta más inventario menor de 10 millones de dólares. Y no es el inventario de máquinas, es el inventario que tiene que ver con alimentos. A las empresas que se dedican al almacenamiento de alimentos, porque es alimento y el producto que ya está empacado, que no se abre. Si usted está abriendo y reempacando, está cayendo bajo manufactura nuevamente. Pero si es solamente un almacén, usted trae y mueve material, eso está exento. Y si es alimento para animales, también está exento. ¿Okay? Así que ahí tiene esas excepciones. Si usted está en manufactura, su inventario es de más de 10 millones de dólares, de 10 millones o más, pues esto le aplica. Así que sepa que esto es otra regulación que tendría que atender. ¿Qué me pide esta regulación? Que tengo que hacer un análisis de vulnerabilidad para determinar cuáles son esos puntos donde podría ocurrir la contaminación. Para esos puntos vulnerables tengo que establecer estrategias de mitigación y estar monitoreando esas estrategias para asegurarme que son efectivas y que en efecto estamos siendo eh, eh, efectivos, eficaces, eh, logrando evitar la contaminación intencionada. Hay que adiestrar a su gente y de nuevo vemos el requerimiento de procedimientos y registros. Así que aquí tiene para protección contra contaminación intencionada. Entonces aquí viene esta que también es un poquito distinta y le voy a dar un poquito de información antes de explicarle de qué es esto. Si usted recuerda, hablamos de los suplidores foráneos, ¿verdad? Y las importaciones y hablamos en 117 del programa de suplidores aprobados. De alguna manera yo tengo que aprobar mis suplidores. Como dije, eso puede ser que usted le pida que le envíe los registros, usted evalúa los registros y determina que son buenos. O podría usted montarse en un avión y ir a donde el suplidor y hacerle una auditoría a la finca, perdón, a la empresa, lo que se llama una auditoría de segundo, porque soy yo sobre ti, ¿verdad? La empresa sobre su suplidor, es una auditoría de segundo, o se puede hacer lo que se llama una auditoría de terceros, donde hay un organismo externo que no tiene que ver ni contigo ni conmigo, y entonces ese organismo viene, evalúa lo que está pasando y entonces determina si se está cumpliendo con los requisitos de la ley o no se está cumpliendo. Pues en esta ley en particular, lo que hace FDA es establecer todo ese esquema para decir cómo, qué cosas tienen que hacer esos terceros que van a estar haciendo las auditorías. Esos terceros que hacen las auditorías se conocen como organismos de certificación. ¿Y qué pasa? Podría darse el caso de que, espérate, el que está allí en el organismo de certificación es el primo del cuñado mío, así que yo lo voy a llamar para que bregue bien conmigo. Pues no se puede, porque ese organismo de certificación también tiene que pasar por un proceso de auditoría, cumplir con una serie de requisitos y los organismos que auditan a los organismos de certificación se llaman organismos de acreditación. Así que los organismos de acreditación auditan a los organismos de certificación y los autorizan a ejecutar, certificando, ¿verdad?, que están cumpliendo con lo que pide esta ley. Y los organismos de certificación aprobados y reconocidos por la FDA, entonces son los que vienen a las diferentes empresas y hacen las auditorías de inocuidad de alimentos y entonces son los que dan el certificado. Así que para cumplir con mis requisitos de suplidores aprobados, suplidores foráneos, yo podría sencillamente decir, no, yo lo que quiero es que tu empresa me dé el certificado de la auditoría de terceros en inocuidad de alimentos. Y entonces, pues ya está montado todo el esquema basado en esta ley para que esa certificación se pueda hacer. Y para nosotros, que tenemos que aprobar nuestras suplidores, pues es bien fácil porque sencillamente el suplidor me entrega el certificado, pues ya está, cumplió, está aprobado.
Si no me entrega el certificado, pues entonces yo tendría que hacer otro tipo de cosas, auditarlo yo, pedir recursos, pedir información. Pero si me dan un certificado y ya está, pues fabuloso. Esto es lo más fácil para poder cumplir y para poder aprobar los suplidores. Y como dije, el hecho de que está esta estructura montada me garantiza que una vez que yo tenga esa certificación tiene una credibilidad, no importa en qué lado del mundo esté, porque te está diciendo que esto está reconocido por la FDA como que cumple con los requisitos de inocuidad de las diferentes regulaciones. De nuevo, a quien no le aplica a las bebidas alcohólicas, porque obviamente no están bajo FDA, están bajo TTB, y a los productos que están bajo USDA, porque están bajo USDA y no bajo FDA. Entonces, esto aquí ya se lo expliqué todo, se lo dije anteriormente. Hay requisitos para los organismos de acreditación, de cómo van a estar haciendo esas certificaciones a los organismos de certificación, qué requisitos tienen que tener los organismos de certificación. También habla del proceso de certificación de las empresas y me habla también de las competencias o cualificaciones que tienen que tener los auditores que vayan a estar haciendo estas auditorías. Así que todo eso está incluido en esta ley. De nuevo, esta no es para ninguno de nosotros, sino para estos organismos a quienes nosotros les pediríamos que nos hagan estas auditorías y nos den estas certificaciones. Entonces, esta es la nueva, la que se está trabajando ahora mismo, que tiene que ver con trazabilidad. Aquí le digo 21 CFR1 subparte J y le pongo un signo de pregunta, porque la realidad es que esto está todavía en borrador y no se sabe en qué lugar de la regulación va a acabar. El detalle es que ahora mismo, hoy día, existe ese lugar, CFR1 subparte J, que tiene requisitos para los registros. Y esta regulación tiene que ver con requisitos adicionales para los registros. Así que para mí, un lugar lógico es que eso esté ahí, pero ya la FDA nos dirá. Así que estos requisitos adicionales tienen que ver con trazabilidad. No es de todos los productos en el mercado, sino tiene que ver solamente con aquellos alimentos denominados de alto riesgo que la FDA ya identificó y que está en un listado que se los voy a enseñar ya mismito. Sin embargo, la FDA está exhortando a que las empresas voluntariamente pues cumplan con los requisitos que hay en esta regulación. Le va a aplicar a empresas que tengan, incluyendo fincas, que tengan más de 3,000 gallinas ponedoras o que el promedio de venta sea mayor de 25,000 al año, ¿verdad? Promedio de 3 años. Y estos números parecen como que tienen que ver con finca, ¿verdad? Basado en lo que hemos visto. Y cuando usted vea el listado, se va a dar cuenta de que estos números tienen sentido porque la mayoría de esos productos que están ahí son productos que salen directamente de la finca. Así que ya usted ve. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que hay lo que ellos identificaron que se llaman elementos de información esenciales, ¿verdad? Y ellos ya lo tienen definido. Y te dicen, mira, en esta operación tienes que buscar esto, esto, esto. Y ya eso está bien específico, bien definido. Y lo que están pidiendo es que en tus registros de tu empresa, tú te asegures de que recoges esa información porque esa información es que en caso de que haya algún evento que se está poniendo en riesgo la salud pública, pues entonces FDA puede presentarse allí y tiene garantizado la información que ellos necesitan. Así que te están pidiendo que le recojan la información que ellos necesitan para poder ser efectivos cuando tengan que hacer investigaciones. ¿Okay? Así que eso es lo que están pidiendo. Y en el caso de algunos productos en particular, el código de lote, porque si usted tiene trazabilidad, pues necesita código de lote para poder seguir sus productos. ¿Okay? Así que, ¿cuáles son los productos? Esos que están aquí. Quesos suaves, huevos en cascarón, mantequillas de nueces o maní, pepinillos, hierbas, ¿verdad? Lo que se llaman herbs, vegetales de hoja, lo que se llaman leafy greens, melones, pimientos germinados, tomates, frutas tropicales de árboles, frutas o vegetales cortados, pescados, crustáceos, moluscos y ensaladas listas para consumo. Y como pueden ver, no son todos, pero casi todo lo que está saliendo de ahí son
de finca, productos de finca. ¿Sí? Y que ahí está ese listado. Y esas son las 8 regulaciones que tenemos, ¿verdad? Las 7 y casi 8, ¿verdad? 7 y este chipito. Entonces, en términos de fechas de cumplimiento, aquí tiene esta tabla donde les resume, dependiendo del tamaño de la empresa, sea bien pequeña, pequeña o ninguna de las anteriores, cuál es la fecha de cumplimiento. Si usted se fija, excepto para la de adulteración intencionada, ya las fechas pasaron. Y de la adulteración intencionada, lo que nos queda es para las bien pequeñas que empiezan en julio de este año que estamos viviendo. Esas son en un sentido las malas noticias. Las buenas noticias para algunos todavía es que aunque ya se supone que estemos en cumplimiento, la FDA en realidad típicamente comienza a hacer inspecciones de las localidades a partir de un año después de la fecha de cumplimiento. Así que, por ejemplo, si nuestra empresa es una finca bien pequeña, pues esta fecha de enero 20, pues a enero 21, o sea, ahora es que ellos estarían empezando a hacer las visitas. Muy posiblemente por el COVID se decidan, ¿verdad? No ir ahora, sino dejarlo para dentro de unos meses. Pero ya usted sabe que si usted tiene una finca bien pequeña que necesita estar cubierta por esta regulación, porque la regulación le aplica, usted ya debería estar en cumplimiento. Y si no está en cumplimiento, pues ya se sabe que podría tener problemas. Entonces aquí en la finca pues tienen dos fechas distintas. Una es la fecha general y la otra es para los germinados. Si usted produce germinados, pues ya usted sabe que un año antes tenía que haber cumplido. ¿Ok? Así que ese es el resumen de la fecha. Ahí está todo. Para la trazabilidad todavía no tenemos fecha porque todavía no hay ley. Así que cuando tengamos la regulación, pues entonces se establecerá la fecha. Así que esté pendiente a ver cómo se desarrolla el asunto. Y finalmente aquí tiene un resumen. Recuerde que estas son las áreas donde está FISMA teniendo un impacto, iniciando por la parte de prevención, tanto a nivel de finca, los controles preventivos en las fábricas y la adulteración intencionada en cualquier punto de la cadena. Para lograr cumplimiento, pues empiezan requiriendo registración de las empresas a las cuales eso le aplica. Ya mencioné, van a estar haciendo inspecciones periódicas, ya le dije un año después de la fecha de cumplimiento, ahí ya usted las vio, y en muchos casos también le requiere que usted tenga pruebas de laboratorio, como en el caso de las fincas que le requiere pruebas de agua, en el caso de las manufacturas, a veces le piden pruebas de microbiológicas para asegurar que su producto está libre de patógenos, etc. Las respuestas que tiene, según FISMA, pues el recogido de productos antes de FISMA era una actividad voluntaria, pero ahora FISMA le da más poderes a la FDA para que obligue a las empresas a hacer el recogido de los productos en caso de que así lo entienda necesario. También FISMA le da poder a la FDA para detener los productos, o sea que un producto que entiende que no debe entrar al país, pues lo va a detener en el puerto y podrían, ¿verdad?, mandar a decomisarlo, devolverlo, cualquier otro tipo de cosa. En el caso de empresas que están registradas, que no estén jugando en todas las de la ley, podría suspenderle el registro y si le suspenden la registración a su empresa, pues prácticamente usted no tiene autorización para vender su producto, así que lo puede manufacturar, pero no lo puede vender. También tiene los asuntos nuevos de trazabilidad que se están trabajando y los registros, ¿verdad?, que están en todas, ustedes los vieron ya en todas las leyes. Y para las importaciones le dan unas obligaciones a la persona que está trayendo el producto, de que tiene que asegurarse que el producto que se importa cumple con las regulaciones. Tiene la parte de las auditorías o las certificaciones por terceros. Se identificaron alimentos de alto riesgo, que también incluye esto que acabamos de ver de la trazabilidad. También le afecta al producto importado. Y también tiene la autoridad para negar la entrada al país, ¿verdad? No solamente detener el producto, si ya entró, sino negarle la entrada si está en el puerto.